Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Noticias en Directo América por France 24. Yo soy Andrés Mesa Muñoz y a continuación los titulares. Animado por sus partidarios y acompañado de su familia, el expresidente de Francia, Nicolas Sarkozy, entró a prisión este martes. El exmandatario inicia una sentencia de 5 años tras ser hallado culpable de financiar su campaña a la presidencia con dinero de la dictadura libia. Es la primera mujer en ocupar el cargo. La conservadora de línea dura Sanae Takaichi fue elegida por el Parlamento como primera ministra de Japón y da así un giro brusco más a la derecha. La nueva mandataria eligió solo a 2 mujeres para su gabinete. Tenemos reporte. El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, llegó a Tel Aviv en medio de las acusaciones entre Israel y Hamás de haber violado el alto el fuego. Esto mientras Washington presiona a ambas partes para mayores concesiones de cara a los próximos diálogos sobre una tregua. En nuestra sección Revista de Prensa echamos un vistazo a los titulares que nos dejan algunos de los principales medios internacionales. Este martes, el medio francés Le Monde analiza el panorama en América Latina en medio de las órdenes de Donald Trump y plantea la pregunta de cómo la administración del líder republicano intentaría alinear a la región. Enseguida lo vemos con El María Ángulo. Y en economía hablamos del plan de China para los próximos 5 años. En Beijing el gobierno se reúne para trazar la hoja de ruta hasta 2030 mientras lucha por mantener un crecimiento económico por encima del 5%. Los detalles los revisamos con Juan Pablo Lucumí, nuestro corresponsal en el gigante asiático. Empezamos. Iniciamos en Francia. Nunca en la historia de la República Francesa o de la Unión Europea un antiguo jefe de Estado había dormido entre las rejas. Esta noche lo hará por primera vez Nicolas Sarkozy, quien llegó este martes a la prisión de la Santé para cumplir su condena por el caso de la financiación libia de su campaña en 2007. Ampliamos en el siguiente informe. Con la marsellesa de fondo, Nicolas Sarkozy salió de su casa junto a su esposa. De camino al carro de policía, saludó a algunos transeúntes y agradeció a sus seguidores que se habían reunido para la ocasión desde primera hora de la mañana. Estoy conmocionado por lo que está pasando aquí en Francia. Me cuesta reconocer mi país. No soy político, así que no sé lo que está pasando a nivel político, pero siento que se están desquitando con alguien que se merece mucho más que esto. Estoy aquí porque hay ira, injusticia. Un expresidente no lo entendemos. En primer lugar, no está sujeto a la justicia como los demás. Es alguien que conoce secretos de Estado. Es alguien que siempre ha hecho su trabajo, se ha mantenido firme. No lo entendemos. Un último abrazo con sus seres queridos antes de dirigirse a la prisión. Segundos antes de partir, Sarkozy publicó este mensaje en las redes sociales. No es un expresidente de la República a quien se encarcela esta mañana, es a un inocente. Siento un profundo dolor por Francia, que se ve humillada por la expresión de una venganza que ha llevado el odio a un nivel sin precedentes. El exmandatario se encuentra ahora en prisión, pero sus abogados han presentado inmediatamente una solicitud de libertad. La justicia francesa tiene 2 meses para pronunciarse. En otras noticias de Francia, el presidente Emmanuel Macron se refirió a su controvertida reforma de las pensiones que fue suspendida la semana pasada por su primer ministro Sébastien Lecornu. El mandatario francés no descartó la eventual celebración de un referendo para definir dicha propuesta. Esto dijo. El debate tendrá que reabrirse y me complace que el primer ministro haya querido reabrirlo al mismo tiempo y que varios sindicatos y grupos empresariales hayan expresado su deseo de reanudarlo. Y esto debe hacerse de forma pacífica porque el problema del envejecimiento no se resolverá con un compromiso necesario para aprobar el presupuesto. Sobre este tema, la posibilidad de un referéndum es posible. Aún necesitamos saber de qué se tratará. Cambiamos de tema, pasamos a Japón, que tiene una nueva primera ministra. Se trata de Sanae Takaichi, la primera mujer en ocupar este cargo y quien fue escogida en el Parlamento por una estrecha mayoría. Conservadora de línea dura y admiradora de la británica Margaret Thatcher, se espera que las políticas del país en materia de inmigración y defensa den con ella un giro brusco hacia la derecha. Los detalles los tiene desde Tokio nuestra corresponsal Luza Medina. Sanae Takaichi hizo historia este martes al convertirse en la primera mujer en liderar Japón. La presidenta del Partido Liberal Democrático
fue elegida primera ministra por el Parlamento, rompiendo un techo de cristal que permanecía intacto desde la creación del cargo en 1885. Takaichi obtuvo una amplia ventaja en la Cámara Baja gracias a la coalición sellada el lunes con el Partido de la Innovación de Japón, conocido como Ichin no Kai. Ambos suman 231 de los 233 escaños necesarios para la mayoría, lo que le garantiza una base parlamentaria sólida, aunque ajustada. En su primer gabinete, la nueva mandataria apostó por un equilibrio entre la continuidad y la renovación. Nombró ministra de Finanzas a Satsuki Katayama, la primera mujer en ocupar este cargo, y colocó a aliados cercanos en posiciones estratégicas, además de crear un cargo para la política migratoria, una de las grandes preocupaciones actuales. Sin embargo, solo 3 mujeres integrarán su equipo, según se conoció hoy, una cifra inferior a la esperada. A nivel político, Takaichi enfrenta el reto de mantener esta nueva coalición y estabilizar un país marcado por el envejecimiento poblacional, alta inflación, salarios estancados y la presión geopolítica en Asia. Con su llegada al poder, Japón abre una nueva etapa en la que por primera vez una mujer dirige el gobierno en una sociedad donde la igualdad de género sigue siendo una tarea pendiente. En Gaza, el alto el fuego sigue vigente, pero la ONU denuncia una entrada escasa de ayuda humanitaria mientras las partes se acercan a Tel Aviv para supervisar la hoja de ruta trazada por Donald Trump. El vicepresidente estadounidense J.D. Vance se encuentra en Tel Aviv, donde se reunirá durante los 2 días de su visita con el primer ministro Benjamin Netanyahu. Los enviados Steve Witkoff y Jared Kushner tuvieron un encuentro con los rehenes liberados. Más detalles en el siguiente informe. La hoja de ruta de Trump para la paz definitiva en Gaza avanza a cuentagotas. Un intercambio de rehenes y prisioneros que ya se produjo, pero faltan cadáveres por llegar y una entrada de ayuda humanitaria insuficiente según la ONU. Pero el mayor temor se produce en el cielo y el mediador Qatar ya lo denunció. Reiteramos nuestra condena de todas las violaciones y prácticas israelíes en Palestina, en particular la transformación de la Franja de Gaza en una zona inhabitable para los seres humanos, la continua violación del alto al fuego, la expansión de los asentamientos en Cisjordania, y los intentos de judaizar la mezquita de Al-Aqsa, al tiempo que afirmamos que la Franja de Gaza es parte integrante de los territorios palestinos del Estado palestino unificado. Los gazatíes, mientras, se preguntan de qué sirve un alto el fuego sobre el papel sin producirse sobre el terreno. Es el mismo sufrimiento, la tragedia es la misma. Estamos aquí buscando agua. Vengo desde lugares más lejanos solo para llenar un galón con agua que no puedo encontrar. Vas a comprarla, pero por supuesto, no hay manera, no hay liquidez y dicen que hay una tregua. Ellos violaron la tregua y afirman que nosotros la violamos. El vicepresidente estadounidense J.D. Vance aterrizó en Israel precisamente para supervisar una hoja de ruta que corre peligro. 2 días en los que se reúne con Netanyahu y compartirá sala con Steve Witkoff y Jared Kushner, quienes también se encuentran en el país y se reunieron este martes con rehenes liberados. Egipto también mandó al jefe de servicios de inteligencia, según medios egipcios. Unas visitas que se producen cuando el Ministerio de Sanidad gazatí reporta más muertes en el enclave. En Rusia, el ministro de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, se refirió a la eventual reunión entre el presidente Vladimir Putin y el mandatario estadounidense Donald Trump, pero dijo que no había claridad en cuanto a las fechas de dicho encuentro, que según el jefe de la Casa Blanca, se celebraría en Budapest dentro de las siguientes semanas. Lavrov ya discutió con su homólogo estadounidense Marco Rubio por teléfono este lunes con el objetivo de organizar la cumbre. Quiero confirmarlo oficialmente. Rusia no ha cambiado su postura con respecto a los conceptos alcanzados durante las largas conversaciones entre Putin y Trump en Alaska. Estos conceptos se basan en el entendimiento alcanzado allí mismo. El presidente Trump expresó con gran claridad cuando dijo que necesitamos una paz duradera y sostenible. No un alto el fuego inmediato que no conducirá a nada. Nos mantenemos completamente fieles a esta fórmula. Y lo confirmé ayer hablando con Marco Rubio.
El presidente de Colombia y altos representantes de Estados Unidos tuvieron anoche un primer acercamiento después de la escalada verbal desatada entre Gustavo Petro y Donald Trump. La reunión, a la que asistieron también el embajador colombiano en Washington, Daniel García Peña, y el jefe de misión y encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá, John T. McNamara, fue calificada por la Cancillería del país andino como larga, franca y constructiva. Esta cartera dijo que habría nuevas conversaciones destinadas a solucionar la crisis diplomática que se generó en torno a las críticas hacia el despliegue naval estadounidense en el Mar Caribe. Este martes sale a la venta el nuevo libro escrito por una de las víctimas de Jeffrey Epstein, en el que se lanzan acusaciones explosivas contra el príncipe Andrew de la monarquía británica. La autora Virginia Giuffre se suicidó en abril. Antes de su muerte llegó a un acuerdo legal con el príncipe Andrew, quien niega todas las acusaciones y renunció a algunos de sus títulos nobles. Los detalles en el siguiente informe. Virginia Giuffre era una empleada de 16 años en el complejo turístico de Donald Trump en Florida, cuando Ghislaine Maxwell la reclutó para la red de tráfico sexual de Jeffrey Epstein. Fui reclutada a una edad muy temprana en Mar-a-Lago y atrapada en un mundo que no entendía. Tras su suicidio el pasado mes de abril a los 41 años, fue publicado póstumamente un libro de su autoría titulado Nobody's Girl, que traduce La chica de nadie. En el relato se cuentan los abusos que, según ella, sufrió a manos de Epstein y su amigo, el príncipe Andrew. Giuffre escribió que el príncipe de la monarquía británica consideraba que era su derecho innato tener relaciones sexuales con ella y que la obligó a hacerlo en 3 ocasiones, incluso cuando aún era menor de edad, con solo 17 años. Acusaciones que el príncipe Andrew negó rotundamente. Cuando dio un paso al frente, dijo que el príncipe Andrew intentó silenciarla. Después de poner en duda mi credibilidad durante tanto tiempo, el equipo del príncipe Andrew llegó incluso a intentar contratar a trolls de internet para acosarme. El duque de York también me debía una disculpa significativa. Giuffre demandó al príncipe Andrew y en 2022 llegó a un acuerdo legal confidencial. Virginia Giuffre dijo que aceptó una cláusula de silencio de 1 año para evitar un escándalo para la familia real durante las celebraciones del jubileo de platino de la difunta reina. El acuerdo incluía una cantidad de dinero no revelada que, según se ha informado ampliamente, asciende a 12 millones de libras esterlinas, unos 16 millones de dólares, así como una declaración personal del príncipe. Por supuesto, nunca obtendríamos una confesión. Eso es lo que los acuerdos están diseñados para evitar, pero intentábamos conseguir lo mejor posible, un reconocimiento general de lo que había pasado. Los medios británicos informaron que la policía investiga las acusaciones de que el príncipe Andrew compartió la fecha de nacimiento y el número de seguro social de Giuffre con el fin de desenterrar trapos sucios para una campaña de desprestigio. Apenas unos días antes de la publicación del libro, el príncipe Andrew anunció que renunciaba a algunos de sus títulos reales, incluido el de duque de York, pero sigue siendo príncipe y la familia real está sometida a una presión cada vez mayor para que le despoje por completo de su estatus real. Cerramos en India. La calidad del aire en la capital del país registró este martes niveles peligrosos en medio de una espesa capa de smog que dejó un paisaje casi oculto. Miren ustedes. Esta se dio también en parte al uso de petardos durante el Festival Hindú de las Luces. De esta manera, Nueva Delhi amaneció como la ciudad más contaminada del mundo al registrar, según los expertos, un nivel de contaminación que superó más de 64 veces los valores recomendados por la ONU. Vamos con nuestra revista de prensa. Llegó el momento de hacer un repaso por lo que dicen los principales medios de comunicación alrededor del mundo y por ello saludo a esta hora en el estudio a mi compañera El María Angulo. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días para ti también, Andrés. Vamos a empezar con Le Monde, que hoy analiza el panorama de América Latina ante las medidas de la administración de Donald Trump. ¿Cómo titula? Así es, este medio de origen francés Le Monde presenta un análisis en esta jornada de martes que titula de esta manera: cómo la administración Trump intenta alinear a América Latina. El medio dice que se trata de un cóctel de medidas implementadas en el marco de este segundo mandato no consecutivo por parte del líder republicano y presidente estadounidense Donald Trump, que implicaría coerción, presión aduanera, coerción militar e incluso chantaje
a lo que apunta el medio es que para Washington las prioridades de Trump actualmente son frenar las olas migratorias desde el territorio latinoamericano hacia Estados Unidos, pero también librar una suerte de guerra contra los cárteles de droga, los que de hecho ha descrito como organizaciones terroristas. Esto en un contexto en el que ya hemos visto cómo el líder republicano ha manifestado de manera abierta que quiere consolidarse fiel al lema que ha impuesto como América Libre. Indica el medio que durante mucho tiempo América Latina se ha quejado de lo que describe como una falta de atención por parte de Washington. Dice que tras sucesivas administraciones desde los hechos del 11 de septiembre del año 2001, las administraciones de los presidentes estadounidenses han estado más enfrascadas en manejar temas de corte de seguridad, pero que todo ha cambiado de alguna manera con el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. ¿Por qué? Porque Estados Unidos estaría organizando lo que sería una revisión y ajuste de sus prioridades diplomáticas y políticas. Dice que la tensión que hemos visto en los últimos días que se ha atizado entre el gobierno de Estados Unidos, pero también de Venezuela y de Colombia con sus homólogos, el presidente colombiano Gustavo Petro y el presidente venezolano Nicolás Maduro, se nutre de las ambigüedades que se mantienen con el fortalecimiento del despliegue militar que vimos desde el 2 de septiembre ha incursionado en las costas de Venezuela. El medio cita a expertos que dicen que quienes desean una intervención de Estados Unidos ven en este despliegue en el Caribe como un primer paso y abre el debate también sobre lo que sería el presunto chantaje público y político a los votantes argentinos por parte de Donald Trump. Concluye que Washington, Andrés, podría lograr un éxito a corto plazo, pero que a largo plazo lo que está fraguando de alguna manera es una especie de resentimiento que se consolida ya en la región latinoamericana. Seguimos con The Guardian y Le Figaro, que reseñan la condena a Nicolás Sarkozy. ¿Cómo titulan? Así es, The Guardian titula de esta manera: Nicolás Sarkozy ingresa a prisión para cumplir una condena de 5 años por conspiración criminal. A lo que apunta este medio británico es que el expresidente francés organizó lo que describe como una salida orquestada de su casa en París antes de convertirse en el primer exmandatario y líder francés de posguerra en ser encarcelado. Reseña que Sarkozy, de 70 años de edad, ha ingresado en una prisión de París conocida como la Santé, ubicada en el sur de la capital francesa, después de que un tribunal lo condenara a 5 años de prisión por conspiración criminal en relación con un plan para obtener fondos de campaña electoral del régimen del fallecido dictador libio Muammar Gaddafi. El medio reseña, Andrés, el panorama de esta manera, abro comillas: Sarkozy, presidente de derecha de Francia entre los años 2007 y 2012, es el primer ex jefe del país y de la Unión Europea en cumplir una pena de prisión y el primer líder francés de posguerra en ser encarcelado. El medio concluye que en su juicio Sarkozy negó varias veces haber actuado de mala manera y afirmó que no participó en una conspiración criminal para obtener estos fondos de financiación. Cita también este medio datos según los cuales 6 de cada 10 ciudadanos franceses considerarían que la pena de prisión en su contra sería justa. De esto, de acuerdo con datos que han sido entregados por una encuestadora denominada por la empresa LAB. Vemos también en contraste como el medio de origen francés Le Figaro también titula con esta noticia, pero hace énfasis en la vida personal de Sarkozy. Titula de esta manera: comidas, deportes, salas de visitas, la vida cotidiana ordinaria del futuro preso extraordinario Nicolás Sarkozy. El medio destaca que se espera que Sarkozy permanezca en régimen de aislamiento por seguridad en una celda de 9 metros cuadrados que tiene ducha y baño propio, que también no tendrá acceso a teléfonos móviles, pero sí a un pequeño televisor que se espera que también cuente con una línea telefónica controlada por seguridad que le permitiría comunicarse con sus abogados y con sus familiares eventualmente, y que se espera que tenga derecho al registro de al menos 2 visitas semanales por parte de sus familiares. Concluye el medio de esta manera: Nicolás Sarkozy no se escapará del impacto de la prisión.
Y vamos a cerrar con lo que nos dice El País y el periódico El Tiempo, que destacan el caso contra el expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez. De hecho, el diario español El País pone la lupa sobre este caso en una fecha relevante para este proceso que recordemos que ya lleva 7 años abierto. Titula El País: el caso contra Álvaro Uribe Vélez, paso a paso, de la acusación de paramilitarismo a la condena por soborno a testigos y fraude procesal. La apuesta periodística que nos presenta en esta jornada del martes 21 de octubre, el diario El País se centra en los hitos clave en este proceso en contra del expresidente colombiano de 73 años, que hace pocos minutos, de hecho, inició la jornada en la que se dará lectura al caso de apelación en segunda instancia en su contra tras haber sido condenado el pasado 1 de agosto a 12 años de prisión domiciliaria por fraude procesal y por soborno a testigos. Vemos también cómo el diario local El Tiempo retoma el mismo tema y titula: Tribunal de Bogotá leerá este martes sentencia en el caso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Detalles de la antesala. La apuesta de este medio fue contar los detalles sobre la segunda instancia que será anunciada en poco tiempo. Estamos, de hecho, a la espera de que se conozca la decisión. Se trata de una audiencia virtual en la cual solo participarán los 3 magistrados implicados en el caso, así como la defensa del expresidente Álvaro Uribe, en el marco de este proceso que, Andrés, recordemos, lo convirtió en el primer exmandatario colombiano en ser condenado penalmente. El medio reseña que en sus 2 mandatos consecutivos, que se dieron desde el 7 de agosto del año 2002 hasta el 7 de agosto del año 2010, se dieron en el marco de estos mandatos varios hitos que llevaron a este proceso. En la primera instancia, la juez Sandra Liliana Heredia profirió la sentencia en su contra, en contra de Álvaro Uribe, que recordemos fue la máxima pena posible. ¿Por qué? Lo hizo tras concluir que en el año 2018 Uribe Vélez envió al abogado Diego Cadena a ofrecer dádivas a presos. La justicia colombiana ya, de hecho, condenó a Diego Cadena a 7 años de prisión domiciliaria justamente por sobornos en el mismo entramado. ¿A cambio de qué? De que se retractaran en las declaraciones que años de atrás ya le habían entregado en su contra, ligándolo a la creación de un grupo paramilitar en la década de 1990. El diario El Tiempo ofrece un contexto en el cual las medidas que se sabrían luego de que hoy el Tribunal Superior de Bogotá diera las líneas de que siga el proceso, el fallo de los magistrados, que recordemos son Manuel Antonio Merchán, Alexandra Osa y Leonor Oviedo, podría ir orientado en 3 líneas. La primera sería, primero, absolver al expresidente Álvaro Uribe; la segunda, ratificar los 12 años de prisión domiciliaria, o eventualmente la tercera opción sería rebajarle la pena. Sin embargo, se prevé, Andrés, que este no sea el último capítulo de este proceso. ¿Por qué? Porque cualquiera de las partes buscaría interponer lo que sería un recurso extraordinario de casación ante la Corte Suprema, así que habrá que esperar, estaremos atentos. Pendientes entonces de este fallo. Muchas gracias por este recorrido a los medios internacionales. Nos vemos mañana con más información. Así es, Andrés, nos vemos mañana. Y de revista de prensa pasamos ahora a las noticias de la economía. Bien, y para hablar de números ya se encuentra conmigo en el estudio Juan Pablo Lucumí. Juan Pablo, bienvenido de vuelta. Aquí estoy de vuelta, así es. Juan Pablo, vamos a empezar en China para conocer los detalles del plan de quinquenio de este país. La que es la segunda economía del mundo traza sus nuevos objetivos para los próximos 5 años con corte al año 2030. Normalmente estos planes buscan guiar el desarrollo nacional y definir las estrategias de las políticas que serán implementadas en diversos campos, en lo que por definición lo hace en un importante plan de gobernanza. Escuchemos. Nuestro plan quincenal es más como una herramienta para servir e integrarse con el mercado. Básicamente es una instrucción o directriz a nivel macro para que el mercado sepa, incluidos los inversores, las empresas estatales, el público, para tener la expectativa correcta de lo que será la política gubernamental en el futuro. En lugar de centrarse solo en el desarrollo económico o la industria pesada o la defensa nacional, creo que el objetivo en este momento es muy diversificado, incluida la protección del medio ambiente. Implica innovación, bienestar social, etc.
Bien, entre 2021 y 2024 China mantuvo una tasa de crecimiento económico anual del 5,5%, pero para este año el panorama todavía no se dibuja hasta ese crecimiento. De hecho, este lunes se conoció que el PIB chino tuvo el crecimiento más lento en lo que va del año en el tercer trimestre, que comprende a julio a septiembre, cuando su economía creció 4,8%, como lo ven en pantalla, en comparación interanual, lo que supone unas 4 décimas menos que el crecimiento del segundo trimestre y unas 6 décimas por debajo del dato de los primeros 3 meses de este año. ¿Qué esperar entonces de este nuevo plan quinquenal de la potencia asiática? Nos trasladamos hasta Beijing para escuchar el reporte de nuestro corresponsal Adrián Foncillas. 4 días para fijar los objetivos del resto de la década. Los casi 400 miembros del Comité Central del Partido, liderados por Xi Jinping, celebran esta semana el cuarto plenario, una de sus citas políticas más enjundiosas y en la que se trazará el plan quinquenal del 2026 al 2030. Ocurre en vísperas de la cumbre Xi-Trump en Corea del Sur y con la guerra comercial de fondo. Un examen de las cifras sugiere que China tiene que preocuparse más de sus problemas estructurales que de los aranceles de Trump. Y es que las exportaciones a Estados Unidos se derrumbaron un 27% el pasado mes, pero, por el contrario, las globales aumentaron un 8%. No es casualidad, sino los frutos de planificar con luces largas, o en otras palabras, con planes quinquenales. China entendió años atrás como inevitables las tensiones con Washington y se afanó en buscar mercados alternativos que absorbieran su demanda. Han subido los envíos a la Unión Europea, 14%, Sudeste Asiático, 15% y África, un 56%. Es seguro que no faltarán esas cifras en las próximas rondas de negociación con Estados Unidos. Y es probable que China siga acumulando parachoques para un quinquenio que se presume también turbulento, blindar la economía, asegurar la autosuficiencia tecnológica y acentuar el desarrollo en campos como la inteligencia artificial, las nuevas energías o la biotecnología. También necesitará de recetas para conocidos problemas como el envejecimiento de la población o más nuevos como un paro juvenil que ronda ya el 20%. El cónclave coincide con las cifras del tercer trimestre. El crecimiento se ha desacelerado hasta el 4,8%, el ritmo más lento del ejercicio, que acumulaba el 5,2%. El revés no es alarmante porque sigue China bien perfilada para el objetivo marcado de alrededor del 5%, pero sí confirma la tendencia bajista y además certifica el fracaso de Beijing para reflotar el sector inmobiliario y animar el consumo. Juan Pablo, seguimos hablando de China, que reaccionó al acuerdo de tierras raras entre Estados Unidos y Australia. Sí, Andrés, ayer lunes Donald Trump y el primer ministro australiano firmaron un acuerdo sobre minerales críticos en un documento de unos 8.500 millones de dólares, o al menos esta cifra la dijeron ellos. Washington buscó a Canberra para el suministro de tierras raras luego de que China hubiera limitado la exportación de estos minerales para Estados Unidos y la Unión Europea. En Asia los mercados ya cerraron operaciones y lo hicieron en terreno positivo. El indicador de Shanghai, en la capital económica china, avanzó más del 1,3% y el de Hong Kong, territorio semiautónomo, subió 0,6%. El gobierno también reaccionó al acercamiento entre Trump y Albanese, y esto dijo el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores. La parte china ha expresado reiteradamente su postura respecto al establecimiento de la denominada Asociación Trilateral de Seguridad entre Estados Unidos, el Reino Unido y Australia, y el avance de su cooperación en submarinos nucleares y otras tecnologías militares de vanguardia. Nos hemos opuesto sistemáticamente a la creación de enfrentamientos entre bloques, a la escalada y proliferación de riesgos y a la intensificación de la carrera armamentística. Juan Pablo, Estados Unidos también ha mostrado más acercamiento a Argentina. Recientemente Washington prometió más compras a la carne de este país sudamericano. Una noticia que tomaron de forma positiva los ganaderos argentinos, esperando que el acuerdo de respaldo financiero de Estados Unidos se materialice en mayor importación de carne vacuno a territorio estadounidense. El lunes el Banco Central de Argentina oficializó el acuerdo de canje de divisas entre los dos países por unos 20.000 millones de dólares, esto destinado a estabilizar el mercado financiero argentino, y junto con el anuncio Trump insinuó que Washington podría comenzar a importar carne argentina como parte de esfuerzos más amplios para reducir los precios de la carne para los consumidores estadounidenses. El sector en cuestión reacciona de la siguiente manera. Pienso que sí, siempre es bueno tener una relación, ¿no?, con una potencia mundial como Estados Unidos. Me parece que siempre es mejor tenerlo de aliados y ayudarnos mutuamente. Así que yo no lo veo mal. Después se verá qué tipo de beneficio tendremos, pero
me parece que siempre es bueno mantener una buena relación y comercializar con ellos. Siempre cuando viene un comprador más es beneficiario para todos los productores, porque tenemos otra boca más donde mandar Hacienda, como se manda a China, como se manda a Rusia, como se manda a distintos países. A Estados Unidos se estaba mandando, pero cortes específicos. Hoy, de abrir la exportación para allá, pienso que sería muy bueno. Bien, Juan Pablo, muchas gracias por este repaso a las noticias de la economía. Regresamos a mediodía con la apertura de Wall Street. Así será. Y ustedes, televidentes, también gracias por sintonizarnos. Continúen con toda nuestra programación. Ya regresamos con más noticias.